A partir de este momento, nuestro tema del día, la pregunta hoy para todos: ¿qué cree que decidirá mañana la juez en el caso de los concejales de Neiva capturados por la Fiscalía, señalados de la supuesta elección irregular de Contralor y Personera? Esta pregunta a propósito de que mañana viernes una juez de garantías decidirá el futuro próximo de los 14 capturados en medio de este escándalo. Saludo a esta hora de la mañana al abogado Cheiber Cuenca, es defensor de dos de los involucrados en este escándalo. Les estoy hablando del diputado de la Asamblea del Huila, Óscar Urueña, y del concejal de Neiva, Carlos Sterling. Doctor Cuenca, gracias por estar en Entérate a esta hora del día, aquí en vivo y en directo. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor Cuenca, ¿qué panorama desde la defensa tiene sobre lo que ha pasado durante los últimos 21 días? Yo creo que los defensores estamos optimistas respecto de la decisión. Se hizo un ejercicio para el corto tiempo que tuvo la defensa para refutar las argumentaciones de la Fiscalía interesante, que pone en duda muchas de las afirmaciones respecto de la inferencia razonable que trató de sustentar la Fiscalía. Básicamente, frente al tema de las pruebas que tiene la Fiscalía, la mayoría, lo que se ha conocido hasta ahora, son interceptaciones telefónicas. Y en el caso de Urueña se le escucha hablar de dineros con los que supuestamente se compraron a los concejales. Frente a ese tema, ¿qué ha podido rebatir la defensa? En primera instancia, esa conversación es una conversación que es, vamos a decirlo así, cortada porque en principio había una conversación inicial. Empieza esa interceptación diciendo de qué estábamos hablando, y lo interesante es por qué no ponen la conversación anterior y si realmente esos dineros de los que se habla allí son o no de lo que señala la Fiscalía. Otro aspecto interesante de esa conversación es que la Fiscalía asegura que dentro de las personas que se nombran allí como beneficiarias de dinero está el señor Roberto Escobar, y la defensa mostró con la misma interceptación de la Fiscalía que allí no se menciona a ningún Roberto Escobar. Y de allí entonces partimos a hacer un análisis acerca de las interpretaciones que ha venido haciendo la Fiscalía y su grupo de investigadores. Y hay una cantidad de errores que afectan el buen nombre y la dignidad de muchísimas personas. Y si con esa ligereza ha actuado la Fiscalía, pues ¿qué podría decirse del resto de interceptaciones? Entonces eso es lo que ha llamado la atención la defensa a la señora juez, para que esa ligereza en la que se hacen interpretaciones, se señalan magistrados, se señalan funcionarios del CTI, se le dan cargos a personas que no tienen cargos en Procuraduría, y se señalan intermediarios de Procuraduría cuando realmente son abogados, se identifica gente que realmente no tiene ningún tipo de participación, injerencia, o incluso erradamente se identifica gente para llamar la atención de la juez y decirle: en verdad hay que creer en esa inferencia razonable, o esa inferencia razonable es sujeta de una discusión profunda que debe hacerse en juicio y permitirle a estas personas estar en libertad mientras se discute ese juicio. En pocas palabras, de acuerdo con lo que usted nos dice, doctor Cuenca, una cosa son las interceptaciones telefónicas y otra cosa las deducciones que saca la Fiscalía. Claro que mucho sí. de lo que realmente están en las escuchas telefónicas. Claro que sí. Sí. A manera de ejemplo yo podría señalarle, decir la Fiscalía que un magistrado aparentemente tuvo algún tipo de injerencia, o personas del Poder Judicial tuvieron injerencia en toda esta investigación, realmente resulta apresurado, y yo creo que los medios de comunicación replicaron las afirmaciones del magistrado. Asegurar que funcionarios del CTI fueron despedidos de la institución por actos de corrupción es también un asunto interpretado por la Fiscalía que no corresponde a la realidad. Decir que una funcionaria pertenecía a la Procuraduría para señalar que Óscar Sterling tenía la posibilidad de manipular la Procuraduría cuando la funcionaria pertenecía a la USCO es completamente falso, y no es
es una muestra de cómo se interpreta mal la comunicación. Pero es que las interceptaciones o esas conversaciones o esas escuchas que pone de presente la Fiscalía no es el único sustento para que la juez decida si se impone o no se impone una medida de aseguramiento. Ese es uno de los requisitos. El otro de los requisitos es que sea necesaria la medida de aseguramiento, porque estas personas representen un peligro para la comunidad, para la víctima, para la prueba, para que o puedan evadir la acción de la justicia. Y nada de eso ocurre, por lo menos en mis representados. Mis representados no representan un peligro para la comunidad, no van a evadir la acción de la justicia. Conocían de la investigación desde el año 2016 y le solicitaron a la Fiscalía que los escuchara y la Fiscalía siempre se negó a escucharlo. Sí, incluso no contestó en 2 años consecutivos las solicitudes que hacía Oscar Sterling. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la imposición de una medida de aseguramiento? Sí. Abogado, hoy usted en el diario La Nación, le da una entrevista al diario La Nación y dice que la Fiscalía hizo show con los concejales. ¿En qué consistió ese show de la Fiscalía? Bueno, el término show yo creo que es más bien un término acuñado por el periodista. Realmente considero que no resultaba necesaria la captura de las personas, ¿sí? Las personas fácilmente se hubiesen podido llamar a imputación y posteriormente, si la Fiscalía quería solicitarle medida de aseguramiento, la hubiese podido hacer a algunas de las personas. O sea, no era necesario que hubiese ido allá al Consejo de Neiva a capturarlos. Es más, no era necesario, incluso, no lo digo yo, lo dice la misma Fiscalía. Mire cómo captura a una persona, Jorge Eliezer Cante, y termina después solicitándole una medida no privativa de la libertad. ¿Era necesario afectar su buen nombre? ¿Era necesario hacer ese espectáculo? ¿Era necesario afectar a su familia emocionalmente? ¿A él emocionalmente? Posteriormente le solicita medidas, si bien privativas de la libertad, medidas domiciliarias a otros de los capturados. ¿Era necesario capturarlos realmente? ¿O hubiese podido llamarlos a imputación y después solicitarles una detención domiciliaria? Eso deslegitima ese accionar de la Fiscalía. Y la experiencia en este tipo de procesos. Usted puede, que yo recuerde procesos en donde se han capturado varias personas por delitos contra la administración pública en este distrito judicial. 2, caso S, caso Garzón, cuando capturan al alcalde Delio González. ¿En qué terminaron ambos procesos? ¿Realmente resultaba necesaria la solicitud de medida de aseguramiento o incluso la imposición? En ninguna de esas personas hoy está privada de la libertad y están afrontando su juicio en libertad con todas las garantías que debe tener una persona para afrontar ese juicio y enfrentarse al poderoso Estado, a la Fiscalía que tiene a su disposición todo el recurso para acabar con la presunción de inocencia, mientras que esta persona lo mucho que tiene será un abogado trabajando por él y si tiene recursos podrá pagar investigadores, si no, no. Doctor Cuenca, ¿cómo es eso de que sus defendidos le habían pedido a la Fiscalía información sobre las investigaciones? ¿Es cierto? Sí, claro, justamente por las informaciones de los medios de comunicación, que constantemente, año tras año, aseguraban que existía una investigación por estos hechos y que habían interceptaciones, e incluso por información que le daban otras personas que decían tener, que hacen parte de este accionar político, otros protagonistas políticos, que decían tener información acerca de interceptaciones. Desde el año 2016, Óscar Urueña le escribió a la Fiscalía por intermedio mío que estaba presto a atender cualquier llamado. En el año 2017 se volvió a hacer esa manifestación. En el año 2017 incluso conocemos por cuenta de otro proceso y deja de ser secreto para la Fiscalía esas interceptaciones. Conocidas las interceptaciones y analizadas las interceptaciones, con mayor ahínco en el año 2018 le decimos nuevamente, escúchenos. Le preguntamos acerca de, confírmeme si efectivamente me están investigando y cuáles son los hechos de esa investigación. Y la Fiscalía nos contestó escuetamente que sí lo estaban investigando, los hechos señalando la resolución y el acuerdo por lo cual lo estaban investigando. Y respecto de la posibilidad de ser escuchado, en el momento en que la Fiscalía lo requiera, así lo hará, pero no le da esa posibilidad de que Óscar sea escuchado por la Fiscalía. Y desde la defensa, doctor Cuenca, ¿qué se ha analizado o cómo se recibe el hecho de que
la Fiscalía, teniendo estas pruebas, sabiendo estas escuchas telefónicas, haya actuado tanto tiempo después? No, es normal. Es decir, la Fiscalía conoce una noticia criminal y tiene un término de indagación, y esa indagación es reservada y ellos pueden desplegar todos los actos de investigación necesarios. ¿Y pueden tardar años? Sí, claro, pueden tardar años. O sea, si bien la norma señala que la Fiscalía tendría 2 años para la indagación, también hay una sentencia de la Corte Constitucional que señala que el paso de ese tiempo no hace que la Fiscalía no pueda continuar con el ejercicio de la acción penal. La Fiscalía podrá indagar incluso por el término de prescripción de la acción, es decir, si un delito tiene una pena de 15 años, la Fiscalía podrá investigar durante 15 años y después formular la imputación. Claro. ¿Y qué espera finalmente mañana, doctor Chaiber? Vuelvo y repito, la expectativa es positiva, esperamos una decisión favorable. Consideramos que no resulta necesario para ninguno de mis representados y para muchos, yo diría todos los que están allí, necesaria ninguna imposición de ninguna medida de aseguramiento que prive de la libertad de las personas. Si la juez considera que es necesario imponer alguna medida de aseguramiento que garantice el ejercicio de la acción de la justicia y de alguna forma le garantice a la sociedad que la justicia está obrando, pues que imponga medidas no privativas de la libertad, pero que las privativas de la libertad las deseche. Ayer el diario La Nación divulgó fotografías de cómo están los concejales al interior de los calabozos del CT de la Fiscalía. ¿Les sorprendieron las fotos? No, eso es un tema normal. Los sitios de reclusión transitoria en Colombia, no en Neiva, se hacen para tener a 1 o 2 personas, no para tener capturas como las que se realizaron. Y yo creo que ellos están muchísimo mejor que como estuviesen en la URI. La URI es más deprimente, la situación de los calabozos de la URI. Allí están cómodos en comparación como podrían estar en la URI. 6 de la mañana, 55 minutos. Nuestro tema del día. ¿Qué cree que decidirá mañana la juez en el escándalo de los concejales de Neiva? Doctor Chaiber, lo invito a que miremos qué dice la gente en las calles de Neiva o qué percepción hay en las calles de la ciudad frente al escándalo de los concejales, lo que pueda decidir mañana la juez de garantías. ¿A qué opiniones? Si hay justicia, se supone que, como dice el dicho, el consejo debe quedar como silla vacía, ¿no? Porque así sean concejales, deben de pagar lo que han hecho, y que usted sabe que han habido pruebas contundentes que la fiscal puede dar todo el sí de que ellos deben de pagar lo que hacen. Todo está programado, eso no es sino para darnos contentillo a los tonticos de aquí del barrio, ¿sí? Los mandan para la casa 8 días y dentro de 15 días están firmando otra vez contratos, eso sigue lo mismo. Eso es permanente, es inherente al Estado. Mientras tengamos que elegir y nos puedan comprar el voto, seguirán ellos haciendo lo que les dé la gana. Sí, la verdad, son concejales elegidos por el pueblo. Deben de ser honestos, ¿no? Deben de ser gente honesta, gente limpia. Si tienen las manos limpias, pues que salgan libres. Pero si están involucrados, si están untados, si tienen alguna dificultad con lo que hayan hecho, pues la conciencia de ellos es la que los va a acusar. Y si eso es así, que los acusen. Que si eso es así, que los condenen. Si están limpios, que salgan. Está como raro esa captura, porque si bien es cierto que hay pruebas contundentes contra ellos porque fueron grabados en las propinas, en las prebendas económicas que habían de por medio para la elección de contralor y personero, también es cierto que ese caso de los concejales completó 2 años, y en 2 años lo que no se explica el pueblo huilense es por qué no se habían capturado antes, si las mismas pruebas existían antes. Y entonces esa dilatación que hubo de captura, ¿a qué se debió? ¿Quién es el responsable? No hay sobre eso ninguna averiguación. Lo que se ve ahora es que en 2 años o en año y medio tuvieron tiempo para también cuadrar las mismas pruebas de otra manera. Se cree que puede haber una solución favorable a ellos
pero por demora de la justicia. En conclusión, se habla y se oye que no les va a pasar nada. Pues la verdad yo lo dudo, porque eso aquí lo manejan como ellos quieran. No, yo no, que van a pagar quién sabe, porque aquí siempre paga el más pobre y el que no tiene con qué. El que tiene con qué vive como un rey allá. Que judicialicen los pícaros como es, porque ellos son pícaros, son ratas. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva. ¿Qué piensa de la percepción de la ciudadanía en las calles, doctor Cheiber? Pues de un lado resulta normal, la gente que desconoce los sistemas de enjuiciamiento pues cree que lo que está ocurriendo aquí es un juicio de responsabilidad y aquí no se está haciendo ningún juicio de responsabilidad. Esto es una audiencia preliminar en donde un juez lo que va a resolver es si a esa persona se le detiene preventivamente o no, pero esa detención preventiva es para que afronte el juicio en detención, ¿sí? De otro lado, pues me preocupa a mí que las personas piensen que la justicia opera para unas personas sí, para otras personas no. Eso también hace parte del desconocimiento de lo que ocurre al interior de una audiencia. Aquí no hay ni la menor duda de imparcialidad no solo de esta juez, sino de todo el aparato judicial del Huila, ¿sí? No se opera parcializadamente. Si la juez resuelve no imponer medida de aseguramiento, no es porque incluso no exista en la juez algún grado de probabilidad de que el hecho sí existió y que las personas pudiesen tener algún grado de participación en el hecho, sino porque la señora juez considera que la medida de aseguramiento no es necesaria, y eso no es una absolución. Que la medida de aseguramiento no sea necesaria es que la persona va a seguir vinculada al proceso en libertad. Si al final del proceso la persona es vencida en juicio, pues seguramente entonces habrá una captura para que pague su condena, como ha ocurrido en muchísimos procesos, ¿sí? Yo les decía ayer a varios periodistas, yo podría denunciarle incluso solo procesos en donde yo he participado, en donde el proceso se ha adelantado con personas en libertad, al final han sido condenadas y hoy están pagando su pena. Y procesos de mayor gravedad que este incluso, si hablamos de que un peculado, y es decir, la apropiación de recursos del Estado, es un hecho complejo y de mayor gravedad. Entonces yo podría decirle que en el caso de, por ejemplo, una investigación seguida contra el exgerente de Empresas Públicas, Andrés Espitia, por el tema de unas tapas de alcantarilla. Sí. Ese proceso se adelantó con el señor Andrés Espitia, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento por ese peculado, el despacho del juez de control de garantías no impuso medida de aseguramiento, el proceso se adelantó con el doctor Andrés en libertad. Al final, el doctor Andrés fue vencido en juicio y hoy está pagando su condena, privado de la libertad. El señor Luis Aníbal López, a pesar de que la decisión está en segunda instancia, el tema de TICSA, exsecretario de Hacienda, el tema TICSA, en donde aparentemente existió una defraudación de muchísimos recursos del Estado, ¿sí? Y afrontó el juicio en libertad y hoy está condenado, esperando una decisión de segunda instancia, pero pagando su condena privado de la libertad. Entonces, que las personas enfrenten su juicio en libertad no es sinónimo de impunidad, es simplemente una garantía procesal que tienen las personas, son los derechos que tienen las personas, y si al final son vencidos en juicio, pues a la cárcel se irán. Doctor Cheiber, frente a cómo será mañana o bajo qué circunstancias será la decisión de la juez, ¿qué esperan mañana? ¿La juez empieza a las 9 de la mañana o los ha citado a todos para las 9 de la mañana? ¿Cuánto tiempo cree que va a demorar leyendo la decisión o tomando la decisión? Pues yo esperaría que la decisión tardara mediodía, y si se extiende en horas de la tarde no creo que sea todo el día en la lectura de la decisión. La juez no va a repetir lo que señalaron cada una de las partes, porque eso tardaría pues igual tiempo el que nos ha tardado estar haciendo las exposiciones tanto Fiscalía o Defensa. Lo que hace la juez es hacer un breve resumen de cada una de las intervenciones y presentar sus consideraciones y tomar la decisión. Si la juez decide enviar a algunos a la cárcel, a otros a dejarlos en libertad, ¿qué pasa ahí?
independientemente de la decisión, sea favorable para la defensa, sea favorable para la petición de la Fiscalía, seguramente cada uno de los sujetos procesales interpondrá recurso y se surtirán los recursos. Si la decisión es no imponer medida de aseguramiento y dejar a las personas, o mejor, imponer no privativas de la libertad y dejar a las personas en libertad, independientemente de que la Fiscalía interponga recurso, la decisión tiene que hacerse efectiva de manera inmediata. Sí. O sea, el término de la audiencia los quedan libres, sí, los que la juez considere necesario. ¿Y qué pasa si algún defensor no está de acuerdo en la medida que tome la juez? Interpone el recurso de apelación, pero igual la medida, si es una medida privativa de la libertad, igual se está haciendo efectiva desde el momento de la captura, él seguirá privado de la libertad. ¿Por qué Óscar Urueña y Carlos Sterling no se les debe aplicar la medida o imponerles la medida de aseguramiento en centro carcelario, doctor Scheiber? Voy a hacerlo más fácil, no voy a discutir acerca de la inferencia razonable y si esas personas tienen algún grado de participación o no. Voy a decir simplemente porque no es necesaria la medida y porque merecen estar en libertad y afrontar el juicio en libertad. Pues doctor Scheiber Cuenca, abogado, defensor de dos de los involucrados en este escándalo, los concejales de Neiva, mil gracias, muy amable por estar en esta mañana de jueves aquí en Entérate. Su mensaje final para todos los televidentes. No, muchísimas gracias, esperamos a ver qué resuelve mañana la juez. Gracias, doctor Scheiber. Son las 7:04 minutos, 7:04 en Entérate.